Bienvenidos a Class, a la primera reseña de JoJo's en el canal. Pero para hablar de esta serie primero, hablemos un poco del origen de este video, recapitulemos. Al inicio del canal hablé de Naruto. Cuando terminé la historia del ninja de Konoha, comencé a ver Hunter x Hunter y a reseñarlo por temporada. Cuando lo terminé me pasé a Kimetsu y cuando ya estaba por terminar Kimetsu hace algunas semanas, abrí una votación. En la misma coloqué 4 shonen que yo conocía por su gran popularidad, que había leído o escuchado constantes recomendaciones, a pesar de no saber absolutamente nada de ellos más allá de póster e imágenes aisladas. Las opciones eran Boku no Hero, Bleach, JoJo's y Jujutsu Kaisen. Votación que tuvo alrededor de unos 90 votos y más del 80% de esos votos fueron para JoJo's, cosa que llamó poderosamente mi atención. Pero ustedes lo eligieron y hoy vengo a hablar de la primera temporada de JoJo's. Como decía, desconocía de qué iba la serie más allá de que era un anime con varias temporadas y de que tenía personajes musculosos. Cuando le di play al primer capítulo me costó digerir lo que vi. No era lo que esperaba, pero ¿qué me pareció concretamente? Bueno, ya van a conocer mi opinión. Pero vayamos a explicar un poco qué es JoJo's. JoJo's Bizarre Adventures sigue la historia de la familia Joestar, una familia que parece estar destinada a enfrentar grandes enemigos sobrenaturales utilizando sus habilidades especiales. El nombre de la serie proviene del segundo yo de Joestar, el apellido de la familia, y el primer yo viene del nombre del protagonista, Jonathan por ejemplo en la primera parte y Joseph en la segunda. Ambos son conocidos como JoJo's. Según entiendo, los distintos protagonistas de cada generación tendrán un nombre que se acople a esta combinación, aunque desconozco si en realidad es así. En esta primera temporada se centra exclusivamente en 2 líneas narrativas con varias décadas de diferencia entre sí. La primera sigue la historia de Jonathan, un joven adinerado que vive con su padre, George, quien adopta a un chico llamado Dio Brando, quien pasa a vivir con los Joestar, como hermano de Jonathan, como hermano adoptivo por decirlo de una forma. George cree estar en deuda con el padre de Dio y por eso acepta bajo su ala al muchacho. Dio es un joven ambicioso que no busca un hogar con un hermano y un padre, sino que ambiciona la fortuna de los Joestar y está en conflicto constante contra Jonathan. Si bien durante algunos años viven bajo cierta tregua, pronto el conflicto entre ambos escalará. Dio utilizando una antigua máscara de piedra que se transformará en un vampiro y veremos el conflicto entre ambos, comillas, hermanos, lo que termina con la muerte de ambos tras una batalla en un barco. Así que imaginen mi sorpresa cuando vi al protagonista morir a los 9 capítulos de iniciada la serie. Esta primera parte, si bien narrativamente me parece la mejor y la más interesante, si la comparo con la segunda, que se centra únicamente en la destrucción de los 3 dioses, creo que se desgasta rápidamente porque los 9 capítulos se centran únicamente en el conflicto entre Dio y JoJo y enfrentamiento constante que nunca terminan por dar un ganador. Tiene elementos muy positivos, me encantó por ejemplo el personaje de Cepelli como maestro de JoJo's. Me encantó también el concepto del Hamon, que es energía que puede producir el cuerpo mediante la respiración correcta. Me encantó la ambientación y Dio como villano, sobre todo su origen y cómo se desarrolla la enemistad entre ambos jóvenes. Pero sobre todo la serie me dio una cachetada cuando Jonathan murió en el barco. Casi esperaba que un Shenlong apareciera con la esfera del dragón y lo reviviera, pero esto no ocurrió. Y del capítulo 10 al 26 tenemos un segundo arco narrativo, donde seguimos al nieto de Jonathan llamado Joseph varios años en el futuro. Como decía, la segunda línea narrativa transcurre 49 años después de la primera y JoJo's junto a César Cepelli, nieto de William Cepelli, quien ayudó a Jonathan años atrás, viajan a Roma para intentar detener 3 hombres que están dormidos en un pilar con fuerza sobrehumana, quienes están siendo vigilados por el ejército alemán. Estos 3 despiertan y 2 de ellos dejan un anillo envenenado cada uno en el cuerpo de JoJo's, cuando este le promete ser capaz de derrotarles dentro de un mes, por lo que pactarán un duelo. César y JoJo's serán entrenados por Lisa, mujer experta en el manejo del Hamon. La batalla inicia antes de lo pactado cuando AC/DC, uno de los 3 hombres del pilar, ataca a JoJo's. Aunque este logra derrotarlo y tomar el antídoto que le quitará el primer anillo, César y JoJo's irán frente a Wamuu y Kars, los 2 hombres restantes. César se sacrificará para intentar obtener el antídoto de Wamuu para enviárselo a JoJo's, y si bien César muere, Wamuu al ver su valía deja el antídoto para JoJo's. Y así llega la última batalla, con carro de caballos entre JoJo's y Wamuu, del cual JoJo's sale victorioso, y finalmente la batalla final contra Kars, líder de los hombres de piedra. Si bien JoJo's
no llega a matar a Cars porque es un dios prácticamente, logrará enviarlo al espacio donde este, tras congelarse, quedará morando en el espacio, consciente de su vida, pero a su vez imposibilitado de hacer algo. Y si bien lo primero que creía es que podría regresar en un futuro, el narrador nos deja claro que Cars no volverá a la Tierra nunca. La temporada termina con amagándonos que JoJo murió, al igual que su abuelo. Sin embargo, en los últimos minutos, un giro sorpresa nos revela que sigue vivo y que de hecho parece ser que será un personaje activo en la próxima temporada, esta vez como anciano, y donde posiblemente veremos a otro descendiente de JoJo. Esto es como muy a grandes rasgos los acontecimientos de la temporada, tampoco vale la pena describirla tal cual, pero ahora hablemos un poco más de ella y mi opinión de la misma. JoJo presenta varios diferenciales que la hacen única. El primero y uno de los más destacados es el arriesgarse a utilizar escenarios no convencionales. Todos los animes suelen ocurrir en Japón o en territorios ficticios. En este caso JoJo va por distintas partes del mundo, comenzamos con Inglaterra, en Londres, luego vamos a Nueva York, también atravesamos distintas épocas, llegamos a ver a personajes tan interesantes como Jack el Destripador, momentos de la Primera Guerra Mundial, al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estos elementos temporales hacen que JoJo se arriesgue bastante y estos cambios de escenario es algo que le juega a favor a la serie y que la diferencia sobre todo. Después, algo que aplaudo enormemente es el hecho de atreverse a asesinar a su protagonista, el animarse a cambiar de elenco temporada a temporada, pero dedicando unos minutos a contarnos qué ocurre en cada línea narrativa. Porque si bien al final cierra la historia de Joseph de 19 años, pero sabemos también qué pasó con su abuela, con sus amigos, no se limitan simplemente a cerrar. Y esto es algo bueno porque te sentás a ver cada temporada entendiendo un poco la dinámica de la serie, la estructura de la misma, pero sin saber qué te vas a encontrar y qué clase de personajes y poco contexto social. Porque también se aprovecha de esto, la serie juega con la época que transcurre. Sí me genera dudas que siendo 5 temporadas hasta el momento ya estemos en los 80. Si quieren seguir apegados a la realidad y sucesos y personajes históricos, no tienen mucho más tiempo cronológico por tener en cuenta. Al menos si quieren seguir con esto de la línea de abuelos, hijos y nietos. Pero ya veré cómo continúan las próximas temporadas. A pesar del aspecto de los personajes tan masculinos, ya hablaremos de eso, no es una serie solo de fuerza bruta y peleas alargadas. La pelea final contra Wamo y Cars yo creí que sería una batalla física, sin embargo la pelea contra Wamo fue esta carrera de caballos que se me hizo original y entretenida, y la pelea contra Cars tampoco se basó en exclusivamente fuerza física, porque enseguida quedó claro que Cars era superior. Pero ahora hablemos del aspecto visual de la serie y sobre todo de sus personajes. Sin duda los personajes tienen una estética única. Diría que inspirado en el arte clásico, como por ejemplo antiguas estatuas griegas, con cuerpos exagerados, musculosos, muchas veces realizan poses o gestos dramáticos que es extraño. Primero me costó un poco asimilarlo, debo reconocerlo, pero después fui entendiendo que estas exageraciones en el aspecto, en los movimientos, en el hablar, muchas veces siento que estoy viendo una obra de teatro donde los personajes sobreactúan. Y una vez que aprendí que estos elementos visuales son parte del encanto de la serie, comencé a verlo de una forma más cómoda y a disfrutar más de la experiencia. Entonces, como negativo diría que momentos intensos o emocionales como la muerte de César, sentí que fueron despojados un poco del peso dramático debido a esta exageración y a la sobreactuación de los personajes, o que determinadas escenas y soluciones a determinados problemas fueron tan ridículos que a veces me sacan un poco del contexto. Pero en resumen, JoJo's Bizarre Adventures fue una extraña experiencia donde me costó algunos capítulos entrar en ella, pero viendo su estética y su narrativa entiendo el por qué tiene un fandom tan establecido. Aunque también es cierto que espero no haber visto su mejor temporada y que la serie vaya más, porque no siento haber visto algo digno de ser glorificado. Vi algo entretenido, algo que me gustó, pero estoy expectante por ver qué me ofrece la obra en el futuro. Invito a que ustedes me acompañen en esa aventura. Pero vos, ¿qué opinás de JoJo's? Si sos de los que participaste en la encuesta, me gustaría saber tu opinión de esta serie. O sea, el por qué me la recomendaste. ¿Qué ves en JoJo's que no veías en Jujutsu, por ejemplo? Me gustaría tener un poco este feedback de ustedes. No he leído críticas de la serie, no he visto videos, no he leído opiniones, y voy totalmente ajeno a lo que es la opinión de la comunidad otaku sobre JoJo's. Así que me gustaría saber su opinión, pero sobre todo de la primera temporada. Por favor no me hagan spoilers del futuro. Y en fin gente, esto sería todo. Si les gustó el video por favor suscríbanse y nos vemos para más videos en el canal y para más JoJo. Adiós.